A ver, cuando pensamos en ciencia, lo normal es que nos vengan a la cabeza cosas como la física o la química, ¿verdad? Campos unificados, con sus leyes claras y un objeto de estudio súper definido. Y claro, mucha gente da por hecho que la psicología es igual, una ciencia única, coherente, que estudia la mente. Pero, ¿es esa de verdad toda la historia? Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Pues mirad, esta metáfora tan potente de Mariano Yela nos da un buen bofetón de realidad. Desde el minuto uno, la psicología no ha sido un edificio ordenado y bonito, más bien ha sido una torre de Babel, un sitio donde se hablan un montón de idiomas distintos y que para colmo muchas veces ni se entienden entre ellos. Es una lucha constante por ver qué visión de la mente es la que se impone. Oficialmente, la cosa arranca en 1879 con el famoso laboratorio de Wilhelm Wundt en Leipzig. Pero ojo, porque el lío ya estaba montado en la misma sala de partos. ¿Qué se suponía que debía estudiar esta nueva disciplina? ¿La conciencia? ¿Solo lo que se ve, la conducta? ¿O quizás lo que no se ve, el inconsciente? No había manera de ponerse de acuerdo. Desde el primer día, un auténtico hervidero de ideas enfrentadas. Y esa es precisamente la gran pregunta que nos va a guiar en este análisis. ¿Por qué esta fragmentación que parece venir de fábrica? ¿Es que la psicología es una ciencia inmadura o es que hay algo más de fondo, algo en su propia naturaleza? Bueno, para responder a esto nos va a tocar ponernos el sombrero de detective. Para empezar, vamos a ver esta situación como lo que parece ser, una crisis de identidad en toda regla. Es como si la psicología estuviera todo el rato mirándose al espejo y preguntándose, pero bueno, ¿yo quién soy? ¿Qué hago aquí? Y esa es la pregunta clave que está detrás de todas las divisiones que vamos a ir viendo. Y nuestra herramienta principal de investigación va a ser la historia. Pero que nadie se asuste, ¿eh? No vamos a hablar de la historia de chapar fechas y nombres, para nada. Vamos a usarla como un detective, para rastrear las pistas y entender cómo se ha ido construyendo el conocimiento en psicología y, al final, por qué pensamos sobre la mente como lo hacemos hoy en día. Y aquí está la clave de todo. La historia de la psicología no es psicología, sino una metadisciplina. O sea, no estudia la mente directamente, sino que estudia lo que los psicólogos han dicho y han escrito sobre la mente a lo largo del tiempo. Es, por así decirlo, como ver los extras del cómo se hizo de una película. El trabajo de este detective histórico es fundamental. No se limita a contarnos lo que pasó, va más allá. Excava, reflexiona críticamente y, lo que es más importante, saca a la luz los cimientos, a veces ocultos, sobre los que se levanta cada teoría. Cimientos políticos, ideológicos, culturales, porque, seamos sinceros, al final, toda teoría es hija de su tiempo. Venga, ahora sí que llegamos al meollo de la cuestión, a la pregunta del millón que divide todo el campo. La mente, ¿es algo que encontramos ahí fuera, como si fuera un planeta esperando a ser descubierto? ¿O es más bien algo que construimos, como se construye una ciudad? Fijaos, tenemos dos bandos. Por un lado está la idea de una mente universal, un objeto natural con leyes fijas que la ciencia simplemente tiene que ir descubriendo. Desde este punto de vista, la psicología quiere ser como la física. Y por otro lado está la visión de una mente construida, que es un producto de la cultura, de la historia, y que por tanto está siempre cambiando. En este caso, la psicología se parecería más a la antropología o a la historia. Para seguir tirando del hilo y entender por qué hay tanta diversidad, vamos a quedarnos con esta segunda idea. La que dice que las mentes, claro que son reales, pero no son universales. Son, en realidad, invenciones culturales, que se han construido en momentos históricos muy concretos. Y esa es la razón de que existan tantas psicologías diferentes. Uno podría pensar que este jaleo es exclusivo de la psicología, pero vamos a abrir un poco el plano. ¿Y si esto no fuera solo cosa de la psicología? ¿Y si la idea misma de una ciencia totalmente objetiva, 100% pura, fuera un poco un mito? Esta frase, de verdad, es genial. El dogma de la inmaculada percepción. Es una forma un poco irónica de llamar a esa creencia de que podemos observar la realidad tal cual es, sin filtros, sin prejuicios. Pues bien, la filosofía de la ciencia lleva tiempo diciéndonos que eso es imposible. Nuestra manera de mirar nunca es inocente. Para entender cómo funciona la ciencia de verdad, tenemos que hablar del concepto de paradigma de Thomas Kuhn. Pensad en un paradigma como si fueran unas gafas. Son las gafas que una comunidad científica se pone para ver el mundo en un momento concreto de la historia. Definen qué se puede preguntar, cómo se investiga y hasta qué se considera una respuesta válida. Este esquema lo explica de maravilla. El ciclo empieza con un paradigma establecido. Todo funciona, todo encaja, y a eso Kuhn lo llama ciencia normal. Pero claro, con el tiempo empiezan a aparecer anomalías, resultados raros que no cuadran con las gafas que llevan puestas. Si se acumulan muchas, estalla una crisis.
Y esa crisis puede llevar a una revolución científica que acaba creando un nuevo paradigma, unas gafas nuevas. Vamos, lo que pasó cuando se pasó de la física de Newton a la de Einstein. ¿Y vuelta a empezar el ciclo? O sea, que la conclusión es demoledora. Ninguna verdad científica es absoluta ni eterna. Todo lo que sabemos es provisional, es el producto de un paradigma concreto y siempre está sujeto a que venga uno nuevo y lo cambie todo, incluso en las ciencias más duras, como la física. Vale, y con todo esto en la cabeza, volvamos a nuestra pregunta del principio sobre la psicología, porque ahora yo creo que podemos ver su fragmentación con otros ojos, ¿no? La pregunta ha cambiado por completo. Quizá esa obsesión por encontrar un único paradigma, por ser una ciencia normal, es una meta que no tiene sentido para la psicología. ¿Y si su estado natural fuera, como ya decía Vygotsky, precisamente la crisis, esa diversidad de voces? Y aquí llega el Benedicto. La dispersión de la psicología, esa torre de Babel que decíamos al principio, no es un defecto. En realidad es su mayor fortaleza. Es el reflejo honesto de la complejidad de lo que estudia, el ser humano. Un fenómeno que es cultural, que cambia, que no se deja encerrar en una única fórmula. Creo que esta cita final lo clava, lo resume todo a la perfección. La historia de la psicología es la crónica de una ciencia que es fascinante precisamente porque es imposible. Imposible de unificar, imposible de cerrar, porque la experiencia de ser humano es múltiple, es diversa y está en continuo cambio. Y esto nos deja con una última reflexión. Si resulta que no hay una única psicología verdadera, sino un montón de historias posibles sobre lo que significa ser humano, la pregunta importante ya no es ¿cuál es la correcta? La pregunta, quizás, se vuelve más personal. De todas estas historias que nos ofrece la psicología, ¿cuál es la que nos ayuda a cada cual a dar un mejor sentido a nuestra propia vida?